La noche del 30 de septiembre de 1978, cerca de California, una pareja que iba de luna de miel conducía por una carretera bastante solitaria y completamente oscura salvo por los faros del coche y la luz de la luna. Mientras avanzaban, de repente apareció ante ellos una joven desnuda, cubierta de sangre de pies a cabeza, con los brazos levantados, pero sin manos. No se equivoquen, lo repito, esa noche oscura la joven que surgió frente a ellos no tenía manos. Les gritaba pidiendo ayuda, como una escena salida de una película de terror. ¿Quién era esa chica y qué hacía allí a mitad de la noche? Para averiguarlo, vamos a volver a esa noche oscura. Si les gusta el video, por favor denle me gusta, comenten y si no están suscritos, no olviden suscribirse. El 29 de septiembre de 1978, cuando Mary Denson tenía 15 años, decidió ir a Los Ángeles para quedarse con su abuelo. Sin avisar a su madre y a su padre, se fue de casa y con una nota diciendo que se dirigía hacia el sur, decidió hacer autostop. Miraba al tráfico que venía en sentido contrario. Su cabello oscuro y sus flequillos voluminosos enmarcaban su rostro alargado y sus mejillas redondeadas de manera sencilla pero llamativa. Tras un rato, una furgoneta azul conducida por un hombre se detuvo junto a Mary, que estaba de pie al lado de otros dos autostopistas que iban en la misma dirección. El hombre, algo corpulento, con cabello ralo y aspecto de tipo serio, con pinta de abuelo de Mary, parecía amistoso y no peligroso. Su nombre era Lawrence Singleton. La furgoneta estaba visiblemente vacía, pero el hombre insistió en que había suficiente espacio para una sola persona y se empeñó en llevar únicamente a Mary. Los otros dos autostopistas que quedaron fuera le dijeron que no se fuera con un hombre tan ansioso por llevarla solo, pero la joven ignoró sus preocupaciones y se sentó en el asiento del pasajero. Así comenzó su viaje. Mientras Lawrence conducía, Mary, aunque él bebía alcohol y se acercaba a ella, fingió no notarlo y se quedó dormida satisfecha al pensar que iban en la dirección correcta. Música, un rato después se despertó sobresaltada y al mirar afuera entró en pánico. Las señales de la carretera le mostraban que iban en la dirección contraria a la que le habían dicho. Llena de ira y miedo, palpó a su alrededor y encontró en su mano un objeto largo y puntiagudo parecido a un palo. Lo levantó al aire y advirtió, «Apártate». Lawrence admitió sin darse cuenta que se había equivocado de camino y obedeció, corrigiendo la ruta. Pero muy poco después el conductor detuvo el coche y dijo que tenía que orinar. Para entonces el sol ya se había puesto y estaba oscureciendo. Mientras Lawrence se alejaba para hacer sus necesidades, le sugirió a Mary que bajara de la furgoneta para estirarse las piernas. Ella se dio cuenta de que estaban parados junto a una carretera muy solitaria. En ese momento, la alarma interna de Mary empezó a sonar. Sabía que, si intentaba huir, él insistiría en que podía correr más rápido que ella. Mientras se preparaba para escapar, notó que uno de sus cordones de los zapatos estaba desatado. Al agacharse para atarlo, no vio que Lawrence se acercaba sigilosamente por detrás con un mazo en la mano. Entonces, con varios golpes de mazo en la espalda, perdió la conciencia. Cuando recobró el conocimiento, estaba desnuda, maniatada y tirada en la parte trasera de la furgoneta. Supongo que ya imaginan lo que Lawrence le hizo después, no voy a entrar en detalles perturbadores. A pesar de sus súplicas para que la liberara y su promesa de no contarlo, él la atacó repetidamente. Aunque en un principio quedó inconsciente, durante la mayoría de las agresiones estuvo despierta. El tiempo pasó y ella, desde donde yacía, observó cómo la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanillas de la furgoneta. Cuando llegó la mañana, Lawrence le dijo, ¿quieres ser libre? Te voy a dejar libre, y la sacó del asiento trasero, desatando las cuerdas que la ataban. Mary sintió un alivio momentáneo al pensar que sería liberada, pero de pronto vio que el hombre tenía un hacha en la mano. Si hubiera sabido lo que le esperaba, quizá habría preferido morir en ese instante. El hombre, con el hacha, le asestó un golpe al brazo izquierdo, cortándolo por debajo del codo en un total de 3 tajos. Mary, devastada,
sintió un dolor indescriptible mientras veía la sangre salir de su cuerpo. Fue una escena de una crueldad inimaginable. Pero no acabó ahí. Lawrence asestó después un golpe para cortar su brazo derecho. Como Murray pataleó, gritó y trató de aferrarse a él, el corte del segundo brazo fue dolorosamente más largo. Gritó a todo pulmón con la esperanza desesperada de que alguien la oyera, pero no había nadie alrededor que pudiera oírla. Cuando Lawrence terminó, ella yacía exánime, agotada y en estado de shock, quizás parecía muerta. Desde donde estaba pudo ver cómo él balanceaba sus brazos cercenados. Lawrence, en un acto final de barbarie, la sacó de la furgoneta y la arrastró hasta el borde de un precipicio de unos 30 metros, arrojándola por él mismo. Murray cayó en una rejilla de desagüe de hormigón. Lawrence, pensando que aunque la hubieran encontrado no habría huellas digitales por no tener manos, se marchó rápidamente convencido de que había cometido el crimen perfecto. Pero se equivocó. A pesar del frío del concreto que cubría su cuerpo, Murray milagrosamente seguía con vida. Tras la caída tenía 4 costillas fracturadas y sus brazos seguían sangrando profusamente. Instintivamente supo que debía detener la hemorragia. Hundió sus brazos en la tierra hasta que la sangre se coaguló. Luego, sin manos, fue extremadamente difícil, pero consiguió cubrir sus heridas con barro lo mejor que pudo. Sorprendentemente, la idea funcionó y la hemorragia se detuvo temporalmente. Con gran esfuerzo, apoyándose en la parte superior de sus brazos, empezó a escalar la empinada ladera con una enorme voluntad y determinación. No tenía idea de dónde se encontraba, pero al avanzar escuchó el sonido de coches y siguió esa dirección. De repente se vislumbró una luz de esperanza. Le tomó horas subir hasta la cima y para entonces ya estaba de noche, el dolor era insoportable. Al alcanzar la cima, levantó los brazos para pedir ayuda y detener la pérdida de sangre. Había recorrido aproximadamente 5 kilómetros por esa solitaria carretera cuando vio los faros de un coche con 2 ocupantes aproximándose. Al verla, ellos también la observaron. Probablemente, ver a una joven desnuda sin brazos, cubierta en sangre, les causó horror. En lugar de reducir la velocidad, aceleraron y pasaron de largo. Sumida en la desesperación, temió por su vida. Estaba destrozada, pero no podía culparlos del todo por reaccionar así. De cualquier modo, la imagen debía parecer sacada de una película de terror. Entonces vio los faros de una camioneta que se aproximaba y, a diferencia de los otros, esta pareja redujo la velocidad y se detuvo. Subieron rápidamente, la ayudaron a subir a la camioneta y le envolvieron los codos con toallas para detener la hemorragia. Después fueron a la cabina telefónica más cercana y llamaron a los servicios médicos, que enviaron un helicóptero de rescate que trasladó a Murray directamente al hospital. Al llegar, se determinó que había perdido más de la mitad de su sangre y que la restante se había contaminado. Su cuerpo y su mente estaban destrozados y envenenados por lo que había sufrido, pero de algún modo se aferró a la vida. Tras un periodo de recuperación, le colocaron prótesis en los brazos. Durante ese proceso no solo tuvo que acostumbrarse a usar sus nuevas extremidades, sino también a lidiar durante meses con los efectos psicológicos del ataque mediante terapia. Aunque no tenía idea de quién era el hombre que la agredió, recordaba el rostro de Lawrence con todo detalle. Su descripción permitió que los medios le pusieran el apodo de el monstruo de la furgoneta, en la prensa, Mad Chopper. Casi 10 días después, un vecino reconoció la descripción y alertó a las autoridades. La policía fue de inmediato a la casa de Lawrence y la registraron. Inicialmente él negó las acusaciones y afirmó estar sorprendido. Creía que la chica habría muerto en el sitio, así que no entendía cómo podía haber sobrevivido y poder identificarlo. Aunque la furgoneta ya había sido limpiada, se encontraron restos quemados de ropa que pertenecían a Murray, por lo que fue detenido para ser interrogado. Durante el interrogatorio admitió haber tomado a la chica en su coche, pero montó otra versión diciendo que ella no era una autostopista sino una prostituta y que afirmó haberla atacado y abandonado, pero nunca aceptó la acusación completa. Pese a sus alegatos de inocencia, Lawrence permaneció encarcelado. 6 meses después, Murray, con sus prótesis puestas,
acudió al abarrotado tribunal por primera vez desde el ataque para enfrentarse a su agresor. Al revivir las heridas que había intentado cerrar, se sentó frente a él. Lawrence estaba sentado apenas a unos metros, con el rostro pétreo, mirando a la chica a la que intentó matar. Tras declarar desde el estrado, Lawrence se acercó y le susurró: «Terminaré lo que empecé, aunque me cueste la vida». Finalmente, fue declarado culpable de intento de asesinato, secuestro y agresión sexual, entre otros cargos, pero recibió la máxima pena que California podía imponer en ese momento, solo 14 años de prisión. El estado entero se enfureció. El juez dijo que si hubiera sido por él lo habría condenado a cadena perpetua. Durante los años siguientes Lawrence cumplió su condena y Mary, aunque sobreviviente, siguió cargando con secuelas profundas. Desde niña quería ser bailarina, pero tras las operaciones los cirujanos tuvieron que usar parte de sus piernas para reconstruir sus brazos, por lo que sus sueños de danza terminaron. Sus relaciones familiares, ya tensas, se rompieron y su familia se desintegró. Pasó tiempo asistiendo a clases destinadas a personas con discapacidades y luego viajó hasta que encontró un pequeño pueblo en Washington donde se estableció. Allí se casó y tuvo un hijo. Todo parecía encaminarse hacia una vida tranquila, con la familia que tanto anhelaba. Pero un día recibió una noticia que la volvió a destruir. Lawrence había sido liberado tras cumplir solo 8 años y 3 meses, gracias a la reducción de condena por buena conducta. La indignación creció aún más al conocer que alguien responsable de tortura y un intento de asesinato había sido considerado rehabilitado por la Junta de Libertad Condicional. La ciudad entera se opuso a que viviera cerca, y fue rechazado dondequiera que intentara establecerse, pero en Estados Unidos siempre hay una ciudad en la que pasar desapercibido. En 1988 regresó a Florida usando un nombre falso y, por un tiempo, vivió de manera relativamente tranquila. Sin embargo, lo mismo no podía decirse de Mary. Al enterarse de la liberación de Lawrence recordó su promesa de matarla aquella vez en la sala del tribunal. Desde entonces Mary cambió de ciudad con frecuencia, temerosa por su seguridad y por la de sus hijos, vivía con el pavor de que alguien con esa inclinación pudiera volver a seguirla. Sus miedos se hicieron realidad trágicamente en otra ocasión, aunque esta vez la víctima no fue ella, sino otra mujer, Roxanne Hardy, de 31 años y madre de familia. El 19 de febrero de 1997, una persona que escuchó ruidos en la casa de Lawrence llamó al 911. Cuando las autoridades llegaron encontraron a Lawrence en la puerta, cubierto de sangre, y lo arrestaron allí mismo. Aún así, él contó otra historia. Dijo que la joven lo había atacado con un cuchillo y que, al forcejear para quitarle el arma, la hirió accidentalmente e incluso la mató. Mary, acompañando a la familia de Roxanne, viajó a Florida y se presentó para declarar. Aproximadamente 20 años después del primer ataque, se enfrentó de nuevo a su agresor. Durante unas 4 horas de interrogatorio y confrontación, describió cómo él la había atacado. En la audiencia, Lawrence levantó la mano y la señaló como la mujer que le había agredido a él, e intentó reescribir la historia para presentarse como víctima. Tras las deliberaciones, Lawrence fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Sin embargo, su ejecución nunca ocurrió. En diciembre de 2001 murió de cáncer, manteniéndose frío y desprovisto de remordimiento hasta su último aliento. Nunca mostró arrepentimiento por el horror que causó a otras personas. La gente se enfureció. ¿Tenía que haber otra mujer víctima para que este monstruo fuera finalmente apartado de la sociedad? La indignación pública llevó a la promulgación de la llamada Ley Singleton, que impide la liberación temprana por buena conducta de convictos que hayan cometido crímenes con tortura. Según esa ley, las penas por este tipo de delitos ahora van desde un mínimo de 25 años hasta cadena perpetua. Tras la muerte de Lawrence, Mary finalmente pudo respirar más tranquila. No obstante, nunca pudo permitirse los costosos brazos protésicos de última generación, así que fabricó sus propias prótesis con piezas de frigoríficos y equipos de música, y aprendió a dibujar y pintar por su cuenta. Se dedicó a crear retratos familiares y figuras de mujeres guerreras,
El arte la ayudó mucho a sobrellevar su trauma. Hoy vive en Washington con su segundo esposo, Tony McGrath. Si hay una lección en su historia, es que la vida no es algo claro o elegido, sino complejo, sentido y vivido. Mary es, literalmente, una persona increíble. Pasó de ser una víctima a una superviviente y ahora a una artista. Su victoria sobre la maldad es verdaderamente inspiradora. Les dejo una pregunta: imaginen que conducen por una carretera oscura a altas horas de la noche y se encuentran con alguien en la situación de Mary. ¿Bajarían del coche y la ayudarían, arriesgándose a todos los peligros posibles de esa soledad nocturna, o seguirían su camino sin involucrarse? Aunque la determinación y la lucha de Mary fueron cruciales para que sobreviviera, también lo fue el hecho de que la pareja que se detuvo y la ayudó hizo lo que hizo. Detenerse marcó una gran diferencia para que Mary sobreviviera. Díganlo en los comentarios. Ahora me voy, cuídense y hasta la próxima.